Sí, bienvenido, Marcos. Puedes seguir presentándote tú. Tienes un currículum más que extenso y es un honor para tanto para Value y creo yo también para... Bueno, dejé de escuchar a Eduardo. No sé si fui yo que me perdí la conexión o fue Eduardo. Sí, está un poco mala su conexión, pero bueno, Bien. puedes proceder. Vale. Bueno, entonces bienvenidos nuevamente. Es un placer tenerlos aquí en esta oportunidad para poder hablarles un poco sobre la industria petrolera, tema que me apasiona. Nuevamente las gracias a la escuela perdón, al centro de estudiantes de economía, al centro de estudiantes de ingeniería en petróleo, de mi alma mater, como es la UCB, que le tengo un cariño especial y entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes y darle un poquito de información de la industria petrolera, ¿no? ¿Me confirma que está viendo la presentación, Alejandra? ¿O se ve Word? Sí, confirmado, chévere todo. Está en pantalla O grande, sea, listo. solo ven la presentación, ¿no? Correcto. Vale, perfecto. Bueno, como les comentaba Eduardo en la breve introducción que estaba haciendo, bueno, yo soy asesor financiero de KPMG, donde soy consultor senior. Además tengo una licenciatura en administración con especialización en finanza corporativa de la UCB y acabo de terminar mi maestría en finanzas en el IESA. Y hoy les voy a estar hablando un poco sobre tres grandes temas, tres grandes tópicos que van a ser lo que fue la guerra de precios y los principales actores de la industria petrolera global, luego qué fue lo que pasó con los precios negativos y el mercado de futuros, y al final vamos a tener un breve overview sobre nuestra industria petrolera nacional y para darle luego paso a las preguntas y respuestas. Entonces, sin más, comencemos con lo que fue la guerra de precios del petróleo. Para hablar de la guerra de precios del petróleo, yo destaqué tres hechos fundamentales, ordenados cronológicamente, como está la presentación de hoy, para hacer un repaso de todo lo que ha pasado en estos días de turbulencia. Recordemos que veníamos de una década, primero que nada, de crecimiento económico sostenido, sobre todo en Estados Unidos, que es la principal economía a nivel mundial, y dentro de ese contexto, uno de los marcadores de referencia, como es el barril de Brent, cotizaba cercano a los $70 los primeros días de enero. Y todo parecía marchar bien. Pero entonces comenzaron a desatarse acontecimientos impensables, empezando por el cierre de ciudades enteras por parte del gobierno de China, tratando de controlar la propagación del ya mundialmente famoso coronavirus, que es el primer punto que quiero destacar. Y esto generó una fuerte disminución en la demanda de energía y combustible y por ende de crudo, produciendo una caída de más del 20% en el precio del barril. Recordemos que China es uno de los principales consumidores de petróleo del mundo y esto afectó fuertemente. Entonces, se precipitó una reunión de emergencia de la OPEP Plus, que es el segundo punto clave que quiero destacar. Recordemos que la OPEP Plus, para quienes no están claros, es una alianza conformada por los 14 miembros de la OPEP más 10 naciones independientes, entre ellas Rusia, siendo Arabia Saudita y Rusia los líderes naturales de esta alianza al ser los mayores productores de la OPEP Plus, que al final produce más de la mitad del crudo a nivel mundial. Esta reunión de la OPEP Plus, que se llevó a cabo el 6 de marzo en su sede en Viena, es clave para entender todo lo que vino después, ya que ahí fue donde el príncipe Abdulaziz bin Salman, quien es el ministro de Energía de Arabia Saudita, le propuso a su par ruso, Alexander Novak, un recorte conjunto de 1,5 millones de barriles diarios para reducir la oferta y equilibrar nuevamente el mercado, contener la caída del precio de aquel momento, pero sin duda esta propuesta al parecer distaba mucho de las pretensiones de Moscú y el encuentro terminó sin acuerdo. Bueno, luego de la reunión, el ministro Novak declaró que a partir del 1 de abril, cada país de la OPEP Plus era libre de decidir su cuota de producción. Y sin saberlo, o tal vez consciente de ello, estaba desatando una guerra de precios y rompía una alianza que tenía ya varios años manteniendo estables los precios del petróleo. Inmediatamente después de la reunión fallida, por medio de su estatal petrolera Aramco, que por cierto, cabe resaltar que es la empresa más valiosa del mundo, si es que las tecnológicas no la han pasado en estos días con este rally que hay, Arabia Saudita anuncia
o anunció en su momento que iba a aumentar su producción un 25% para llegar a unos 12,3 millones de barriles diarios. Y además iba a ofrecer grandes descuentos a clientes de mercado estratégico para Rusia. Por supuesto, desde Moscú respondieron con que podrían sumar 500.000 barriles en el mediano plazo para llegar a cerca de 11,5 millones de barriles por día. Y esto fue un aumento desproporcionado de la oferta en el peor momento posible, y es el tercer punto que les quería destacar. El resultado de esta locura fue un desastre, es lo que llaman un shock de oferta y demanda simultáneo. Ustedes saben más que yo de esto, los estudiantes de economía. Y hicieron del lunes 9 de marzo un día histórico. El Brent se derrumbó 24% hasta casi $30, y la caída fue similar en otro de los principales benchmark o precios de referencia del barril de petróleo, como fue el ya muy famoso WTI por haber caído en terreno negativo, o en el mercado de futuros, que luego vamos a estar especificando, que en ese día, nuevamente el lunes 9 de marzo, cayó cerca de 30%, algo inédito desde la guerra del Golfo de 1991, donde probablemente muchos aquí, incluyéndome, no habíamos ni nacido. Entonces, estos hechos, sumados a las grandes caídas de la bolsa a nivel mundial, bautizaron este día como el Black Monday 2020 o lunes negro, que no hay que confundirlo con el lunes 20 de abril, ya que todavía estamos en marzo. Lo que pasa es que el petróleo lleva unos cuantos meses en caída libre. Entonces, para eso le quería mostrar esta gráfica de los últimos, el precio del barril de Brent, como les dije, uno de los principales precios de referencia en la industria durante los últimos 30 años. Podemos ver cómo en los años 90, la década de los 90 fue muy malo para los precios del barril de petróleo, se mantuvieron bajísimos, en torno a los $10, incluso por encima de los $10 en algunas ocasiones, hasta que a partir del año 2000 empezó un boom increíble con la subida de los precios del petróleo, llegando hasta un límite de $100 por barril, que fue aquel pico en 2008, que Venezuela lo llamaban la Venezuela Saudita, la más reciente burbuja, y luego vemos la caída brutal con la crisis económica desatada por la crisis, valga la redundancia, del sector inmobiliario en Estados Unidos, y luego vemos cómo hubo cierta estabilidad de precios altos durante los últimos años, cercano a $60, hasta que ya hubo una caída brutal a principios del 2020, que como les comenté, empezó en $60 y se desplomó hasta casi $20. Estamos hablando del Brent, el WTI es otra historia que también vamos a estar comentando. Y hoy en día, esta gráfica la actualicé ahorita, antes de comenzar la presentación, está en unos $41 el barril del precio del Brent. Se ha recuperado un poco por los recortes que veremos más adelante. Entonces, bueno, continúo ahora con lo que viene siendo los principales actores de la industria petrolera mundial. Ya hemos mencionado algunos. Pero bueno, como es natural, Rusia, uno de los grandes actores de la industria petrolera mundial, Estados Unidos y Arabia Saudita. Yo diría que han llovido críticas al presidente Putin por su decisión de rechazar el acuerdo inicial con Arabia Saudita, pero yo creo que esto se debió a que él quiere detener, ¿no?, la fuerte expansión de la industria petrolera norteamericana basada en el shale oil, o petróleo de esquisto, el shale oil, que les quita cuota de mercado a los rusos y ha llevado nuevamente a Estados Unidos a ser energéticamente independiente y el principal productor de petróleo del mundo luego de décadas. Justo antes de esta coyuntura, Estados Unidos produjo un récord de 13 millones de barriles diarios por encima de Arabia Saudita y Rusia. Entonces, la estrategia del presidente Putin se basaba en hacer inviables a los productores de esquisto ubicados principalmente en Texas, los protagonistas de este crecimiento espectacular, quienes tienen altos costos por la extracción mediante fracking, los cuales basaron sus presupuestos de capital para 2020 a $50 por barril en promedio. Quiere decir que este era el promedio que necesitaban los productores de shale oil en Texas
para hacer viables su proyecto de producción. Entonces, por lo que muchos se han visto en serios problemas con toda esta coyuntura y han tenido que reducir drásticamente la inversión de capital. Incluso otros han tenido que cerrar, como hemos leído en las noticias. Pero si estos precios se mantienen bajos en estos niveles de 30, 40 dólares desde que empezó el coronavirus a expandirse a nivel mundial, si estos precios se mantienen así, pone en serio riesgo la continuidad de este sector norteamericano, que además está altamente apalancado. Lógicamente, Rusia también pierde mucho dinero en este conflicto. La mitad de sus exportaciones y el 40% de sus ingresos públicos provienen del petróleo y sus derivados, pero de los actores involucrados es tal vez el que tiene mayor capacidad de resistencia. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a Bloomberg, su costo de extracción por barril es de unos 5 dólares, perdón, y sus costos totales alrededor de 20 dólares en promedio. Esto lo veremos ahorita mejor en unas gráficas. Adicionalmente, los rusos tienen un sistema fiscal y cambiario flexible que facilita las condiciones financieras en su industria cuando los precios caen como ahora. Entonces, Moscú tiene años preparándose para este momento de crisis. Han aumentado a más de 500.000 millones de dólares sus reservas y debido a las sanciones internacionales que arrastran desde hace años disminuyeron su dependencia del exterior. A pesar de que su presupuesto se equilibra con un precio de petróleo a 42 dólares el barril, el ministro de Finanzas ruso dijo que con las mencionadas reservas internacionales podrían aguantar entre 6 y 10 años con los actuales precios. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? El otro gran actor, por su parte, Arabia Saudita, que si bien tiene el menor costo de extracción por barril del mundo, unos 3 dólares, es mucho más dependiente del petróleo y su presupuesto se equilibra a un altísimo precio de 83 dólares el barril, según el Fondo Monetario Internacional. Esto también lo vamos a ver más adelante, como les mencioné, en gráfico, que se ve muchísimo mejor. Y entonces, además, Arabia Saudita se ha venido endeudando mientras que sus reservas disminuyen, aunque también están alrededor de los 500.000 millones, al igual que Rusia, que, como les dije, posiblemente tiene mayor capacidad de resistencia de los tres protagonistas de esta coyuntura, y en esto hay que ser bastante objetivo. Ok, voy a pasarles a las gráficas que les comentaba. Esto son los costos de producción, lo que ustedes leen ahí como Production OPEX, son los costos de producción, y en el azul más claro está las regalías y los impuestos que se lleva el gobierno. Entonces, están señalados ahí los principales protagonistas, que son Rusia y Arabia Saudita, que como vemos tienen unos costos de producción, perdón, muy bajos, pero la diferencia está en que Arabia Saudita, el gobierno de Arabia Saudita se lleva una tajada más grande en impuestos y regalías de esta producción petrolera y se iguala en costos que los rusos, como les venía mencionando. También aquí vale la pena resaltar que estos son costos de un barril de petróleo convencional. Por eso ustedes ven a Estados Unidos con estos costos tan bajos ahí en la gráfica, porque no estamos hablando del shale oil, que como les dije, sus costos están alrededor de unos 50 dólares. Y por último, valdría la pena mencionar los costos de Venezuela. Estas son estimaciones de esta agencia noruega muy famosa en la industria petrolera, quienes dicen que el costo total de producir un barril de petróleo en Venezuela está cercano a los 30 dólares, pero el costo de extracción es cerca de la mitad, es decir, unos 15 dólares. Y luego viene esta gráfica que también les quería mostrar, un poco para ejemplificarles lo que le venía comentando, que son los precios del petróleo necesarios para balancear el presupuesto nacional de cada uno de estos países. Este era el precio del barril de Brent al 10 de marzo, que estaba alrededor de unos 30 dólares cuando salió esto en el Financial Times. Y Rusia equilibraba su presupuesto en unos 40 dólares, muy cercano a esa línea roja que ustedes ven, que es el precio del barril, que ahora está precisamente en 40 dólares, o sea que Rusia podría estar ahorita en una situación de equilibrio fiscal, mientras que Arabia Saudita, como vemos, necesita casi el doble de Rusia, que son las barras azules, para equilibrar su presupuesto nacional. Arabia Saudita, de hecho,
ha tenido que hacer unos recortes impresionantes en el gasto fiscal, en subsidios a la población. Nunca se esperaba que los jeques, el mito de los jeques adinerados estuvieran en la situación en la que están ahorita, que el ministro de Finanzas de Arabia Saudita tildó de realmente grave. Así es la situación ahorita de Arabia Saudita. Y bueno, ni hablar de Irán, el tan mencionado Irán aquí en Venezuela, que necesita casi $200 el barril de petróleo para equilibrar su presupuesto nacional. Así que supongo que también la deben estar pasando bastante mal. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de en qué terminó todo este conflicto del cual les he estado hablando hasta ahora. Ya en abril, como les mencionaba, la guerra era insostenible para los principales productores y finalmente la contienda entre Rusia y Arabia Saudita finalizó. Los principales productores lograron un acuerdo histórico, eso fue el domingo 12 de abril, para reducir la oferta mundial. El recorte se hizo efectivo el viernes 1 de mayo y fue de casi 10 millones de barriles diarios por parte de la OPEP Plus, junto a 3,6 millones de Estados Unidos, Brasil. Fueron 4 intensos días aquellos de videoconferencia entre los ministros de energía en plena pandemia. Están los ministros de energía tanto de la OPEP Plus como del G20. Y en aquel momento se dio la resistencia de México a ese acuerdo y de hecho se anotó una victoria diplomática gracias a su tradicional estrategia de cobertura que le permite tener la mayoría de sus exportaciones de crudo vendida hasta finales de este año, pero a precios de cierre de 2019 mucho más altos. Esto fue una estrategia de cobertura en el mercado de futuros que sobre este punto vamos a estar profundizando más adelante. Entonces, bueno, por eso, como ven en la gráfica, al final México solo reducirá su producción, fue lo que pasó, redujo su producción en 5,7%, mucho menos del 23% que redujeron los demás países de esta macroalianza. Como vemos aquí, esto está en millones de barriles, es decir, la OPEP Plus redujo casi 10 millones de barriles, el equivalente a casi el 23%, mientras que México es el único país que no hizo un recorte de esas magnitudes. Ok, bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre el mercado de futuros, en el cual se dio una situación inédita de los precios negativos del petróleo. Pero bueno, primero hagamos una introducción sobre qué son los futuros. Primero, los futuros son productos derivados que son de los instrumentos financieros más sofisticados. Es decir, son contratos donde una de las partes se compromete a vender y por supuesto la otra a comprar un activo subyacente, pero a un precio y a una fecha determinada. Previamente, estas son sus principales características. Estos contratos se negocian en bolsas especializadas. Aquí tienen un esquemita que les preparé resumiendo esta explicación que les estoy diciendo. Y como les mencionaba, generalmente hay dos tipos de actores. Los coberturistas, que son empresas como Pemex, la estatal mexicana, que prefieren asegurar un determinado precio de su producto para asegurar estabilidad y planificarse mejor hacia el futuro. Es decir, que funciona como una especie de seguro para seguir con el ejemplo de Pemex, ya que es un caso real, como les mencioné en el acuerdo, que según la firma Bloomberg, amarraron casi todas sus exportaciones de barriles de petróleo a $49 hasta finales de este año, mediante estos instrumentos financieros en el mercado de futuros. Esto lo hicieron a finales del año pasado, cuando el precio de Brent era casi $70, como vimos. O sea que venderán su petróleo por debajo del precio de aquel momento, pero que comparado con los precios actuales de unos $30, $40, son unos precios muchísimo mayores. Así que en esta oportunidad salieron ganando y por eso tenían el poder de negociación en el acuerdo para no recortar un 23% de la producción como el resto de los países de la alianza de la OPEP Plus más el G20. Bueno, los otros actores dentro del mercado de futuros se le llaman especuladores. Una palabra que, por cierto, es satanizada en nuestro país, pero que no son más que personas, y en este caso fondos, que compran un producto esperando poder venderlo a un mayor precio y realizar una ganancia.
Es el caso del United States Oil Fund, cuyas siglas ven en la lámina como uso. Lo digo en español para que lo identifique, que es un fondo cotizado en bolsa o ETF, intenta rastrear el precio del barril WTI, es decir, invierte en contratos de futuros del petróleo y de hecho es el más importante haciendo esto. Entonces, para resumir y no entrar en profundidades técnicas que están fuera de nuestro objetivo de hoy, lo que ocurrió aquel lunes 20 de abril con aquel escándalo de los precios negativos del WTI es que los contratos de futuro para entrega en mayo se vencían al día siguiente y el que queda con el contrato debe hacer la entrega física de los 1000 barriles de petróleo que tiene cada contrato, pero ese no es el objetivo de este tipo de fondos, como le estaba mencionando. Ellos siempre venden sus contratos antes del vencimiento. Entonces, cuando empezaron a vender sus contratos, los traders de la bolsa se encontraron con una situación inaudita. Nadie los quería comprar porque habían altas expectativas de que no hubiese donde almacenar ese petróleo a entregar en mayo y por ende tuvieron que pagar hasta $37 por barril para poder deshacerse de dichos contratos y por eso vimos que ese día hubo una explosión de noticias con petróleo a precio negativo, petróleo a menos $37, pero fue por esta historia que les estaba contando. Ok, vamos a hablar un poquito de perspectivas, porque yo no creo que esta situación de precios negativos se repita nuevamente por distintas razones. Primero, los fondos tomaron sus previsiones para que esto no les vuelva a ocurrir. Aparte, ya se hicieron efectivos los recortes de oferta, como mencionamos, y se están abriendo algunas ciudades en el mundo, por supuesto con las correspondientes limitaciones, pero lo que veo es una lenta recuperación de la demanda de energía, siempre y cuando no haya un segundo brote fuerte de COVID-19 a nivel mundial, que bueno, eso sería lapidario para la economía, tanto para la economía como para la industria petrolera, así que esperemos que esto no ocurra. Y bueno, aquí como ven en gráfica, vamos a hablar un poquito de la gráfica, estas son las estimaciones de Eurasia Group. Como veíamos, al cierre de 2019, se consumían unos 100 millones de barriles diarios. Luego, con el cierre de las ciudades chinas, como les estaba comentando, que fueran las primeras en cerrar durante el primer trimestre, hubo una caída de la demanda que se acentuó en el segundo trimestre. Eso fue alrededor de hace un mes, que fue el peor momento de la industria porque la demanda había caído casi 30 millones de barriles, es decir, un 30% de la demanda mundial. Diario, por supuesto, estamos hablando de 30 millones de barriles diarios, pero ya las estimaciones para el Q3 y el Q4, es decir, el tercer trimestre y el cuarto trimestre de este año, es una lenta recuperación. Por supuesto, no vamos a llegar a los niveles de finales de 2019, porque, bueno, como ustedes saben, el mundo ha cambiado un poco, ya no serán las mismas condiciones, tanto para trabajar, y eso también influirá en el transporte de las personas. Mucha gente va a trabajar definitivamente desde casa en algunas empresas de tecnología, como hemos venido escuchando. Entonces se reducirán los transportes en vehículos, que son el 50% del consumo del petróleo mundial, del transporte en general, tanto de los aviones como de la reducción de los viajes, de turismo, de todo tipo. Va a haber una reducción. Entonces, por eso no se estima que la demanda se recupere, al menos en el mediano plazo, a los niveles en que estábamos antes. Esto es como hacerle un zoom a la gráfica anterior. Como vemos, la caída que les estaba comentando, se estima que para final de año, en comparación con el año anterior, caiga la demanda en un 15%. Esto es unos 15 millones de barriles diarios por día menos que nos vamos a consumir a nivel mundial. Bueno, entonces ya para ir cerrando esta parte, en mi opinión la tendencia bajista, como ya vemos, ha cambiado. De hecho, en esta cuarentena he tenido la oportunidad de leer un montón de informes de las principales agencias a nivel mundial y, por ejemplo, Fitch estima que el barril de Brent se recuperará a unos $50 en 2021 y unos $53 en 2022,
que bueno, ya se ve lejano, pero son precios con el que coexistirían tanto los países de la OPEP como Rusia y la industria norteamericana del shale oil o quienes sobrevivan. Entonces, yo creo que como dijo Warren Buffett en su última junta anual de la compañía, bueno, Warren Buffett, como saben, como muchos deben saber, es el inversor más exitoso de la historia y uno de nuestros grandes referencias, tanto en lo personal como a mis compañeros de Value. En el corto y mediano plazo, decía Warren, cualquier cosa puede pasar, pero en el largo plazo nos recuperaremos, como lo demuestra la industria, un poco parafraseando lo que él comentaba en la última junta. Entonces, yo creo que los grandes jugadores del sector petrolero, con menores costos, balances saludables y una mayor capacidad financiera para superar esta coyuntura, podrán quedarse con el mercado, que dejen los que desaparezcan, y aprovecharán la subida de precios. Toda crisis genera oportunidades estelares y el coronavirus no es la excepción. Y bueno, yo creo que con ese mensaje positivo me quedo con respecto a las perspectivas. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. A ver, 6:36, estamos perfectos. Entonces, vamos a pasar a hacer un breve overview sobre nuestra industria petrolera nacional. Yo aquí voy a tratar de limitarme a lo que vamos a ver en las gráficas, porque no quiero emitir ningún juicio de valor, ya que el tema de nuestra industria petrolera nacional se presta para mucho, ¿no? Como ustedes saben. Entonces yo me voy a limitar a la información oficial y de fuentes confiables para tratar este tema. Y luego, si hay alguna pregunta, la podemos hablar al final. Ok. Esta es una gráfica increíble de Reuters, de la agencia Reuters. Me gustó muchísimo porque hace como un resumen de todos los niveles de producción que ha tenido Venezuela durante su historia como país petrolero relevante. Empieza hace casi 100 años y vemos cómo hemos tenido unos picos por encima de los 3 millones de barriles, como fue en la década de los 70, finales de los 60, comienzo de los 70, fue una década espectacular, digamos, un tiempo espectacular para la industria petrolera nacional. Luego, como ustedes saben, vino la nacionalización de la industria petrolera, la creación de la OPEP, y esas caídas que vemos ya entrando en la década de los 80 son los acuerdos de la OPEP. No eran caídas voluntarias, o digamos, por mal manejo de la industria petrolera, sino que nosotros accedíamos a acuerdos con la OPEP y ellos nos limitaban a unas cuotas de producción, no solo a nosotros, sino a todos los países de la alianza, para tratar de mantener los precios. Eso fue una política que prevaleció, digamos, durante la década de los 80. Y luego vemos cómo a principios de los 90 y sobre todo a finales de la década de los 90, con lo que fue la llamada apertura petrolera, Venezuela nuevamente llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios. De hecho, 3,5 millones de barriles diarios llegamos a producir al final de los 90, que fue gracias a esta apertura petrolera, como les decía, que permitió la inversión privada de empresas internacionales importantísimas y que nos llevó a ser la segunda petrolera mundial más importante luego de la empresa estatal de Arabia Saudita, Aramco, que como les mencioné ahorita es la empresa más valiosa del mundo. PDVSA era la número 2 en aquel momento, estamos hablando finales de los 90, y bueno, luego empezó un declive las 2 décadas anteriores, del 2000 en adelante, hasta que en el 2019 cerramos en alrededor de 1 millón de barriles diarios. Como ustedes saben, las últimas estimaciones de producción oficial, eso lo podemos ver en los reportes de la OPEP,
Estamos en alrededor de entre unos 600, 700 mil barriles. Hay que esperar ahorita, generalmente a mitad de mes, la OPEP ya saca su reporte y podemos ver en cuánto cerramos el mes pasado. Pero como les dije, el último reporte de mayo que tenemos oficial de la OPEP, estamos alrededor de unos 600 mil barriles diarios. Estas son cifras que, como lo indica Reuters, fueron construidas con data oficial del Ministerio, de Petróleo, de Energía venezolano y la OPEP. Y bueno, esta caída en la producción se combina con una caída brutal en los precios de la canasta venezolana. Por supuesto, según fuentes, como les dije nuevamente, oficiales, vemos que el año empezamos vendiendo, o cerramos el 2019 vendiendo cada barril a cerca de $60, más o menos como estaba el Brent, que es una de nuestras principales referencias aquí en Latinoamérica y la referencia en Venezuela. Y eso llegó a ser hasta 59,4 a principios de año, y luego lo que vino fue una caída brutal dentro de este contexto de coronavirus que ya hemos hablado ampliamente. Y les dejé ahí hasta la primera semana de mayo, porque ese precio de $9,66 por barril es el precio más bajo que se ha vendido en promedio, que se ha vendido la canasta básica venezolana en el siglo XXI. O sea, imagínense ustedes a los niveles que estamos, producción de hace casi 100 años, porque 600 mil barriles era lo que se producía hace casi 100 años, y a unos precios de 9, y pico de dólares por barril, y esto probablemente pueda ser más bajo. Ya esto es un promedio, digamos, que hace el ministerio, pero en la realidad esto pudiera ser más bajo, ya que nosotros tenemos que ofrecer grandes descuentos por las sanciones que tenemos, que ya ustedes bien conocen. Luego están el tema de los taladros. Esto fue revisado por el profesor Francisco Monaldi, uno de los expertos más importantes de petróleo en el mundo, el 15 de mayo. Y como vemos ahí, había nada más 12 taladros activos a nivel nacional. No sé cuál será la cifra actualizada, habría que revisar. Esto generalmente se saca de un reporte que hace la firma en la que se indica la fuente abajo. Y bueno, los petroleros sabrán que 12 taladros a nivel nacional es una cifra muy pequeña en comparación a otras épocas. Bueno, luego quería hablar un poquito sobre el tema de la gasolina, recordando que hasta el 2016 fue que pude ver la data. El PODE, así se le llama al Ministerio de Petróleo en Venezuela, como algunos sabrán. Y vean cómo antes del 2016, justamente cuando ya no hay más data, nosotros siempre producimos o refinábamos muchísimo más gasolina que nuestro consumo interno. Hasta que en el 2016 se dio esa caída de la producción y se igualó con nuestro consumo interno, y ya a partir de ahí lo que ha habido es un déficit de gasolina importante que todos vivimos, y que, como ustedes saben, Venezuela tenía una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles, y hoy en día esa capacidad de refinación está por debajo del 20%. Pero bueno, no tenemos las cifras actualizadas, son estimaciones, como le dije. A día de hoy solamente hay estimaciones de algunos expertos y de algunas agencias importantes, pero no tenemos la data oficial de realmente cuál es la situación de producción y refinación de gasolina hoy en día en la industria venezolana. Bueno, yo quería cerrar este breve overview de la industria petrolera venezolana con buenas noticias, o digamos que las oportunidades, ¿no?, que tiene nuestra industria petrolera nacional, para darle un cierre positivo, ¿no? Yo creo que, primero que nada, por supuesto, lo que todos sabemos, tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, aunque por supuesto eso no sirve de nada si no tenemos las inversiones necesarias. Se hablan que la industria venezolana necesita unos 100.000 millones, según estimaciones,
100.000 millones de dólares para llegar a la producción que teníamos, digamos, hace unos 15 años de 2 millones de barriles. Pero bueno, las reservas están ahí. Tenemos una ubicación geográfica estratégica para la exportación, aunque ahora hay que competir bueno, con muchos países que antes estaban muy por detrás de Venezuela, como ustedes saben. Otra de las ventajas importantes es que tenemos un bajo costo por mano de obra. Como sabemos, los salarios en Venezuela, que es un importante, es parte fundamental de una estructura de costos, los salarios son bajos y por eso es un bajo costo por mano de obra. La capacidad operativa para producir y exportar está limitada por sanciones. Bueno, por supuesto, una vez que quiten las sanciones, que eso probablemente pasa por un proceso político, bueno, Venezuela sin sanciones, las perspectivas serían muchísimo mejores. Y por último, las expectativas de que el petróleo sea la principal fuente de energía durante al menos 2 décadas, según estimaciones, pero como siempre digo, las estimaciones son simplemente para tener una referencia. Aquí nadie tiene una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar con las energías renovables, o mejor dicho, las energías limpias, como las llaman. Ahora está muy de moda por ejemplo, los Tesla eléctricos, aunque con estos precios del petróleo tan bajos, no hay incentivos para comprarse un carro eléctrico, ya que la gasolina está muy barata a nivel mundial, a pesar de que nosotros en Venezuela tenemos una situación muy particular. Pero bueno, digamos que los expertos estiman que por lo menos durante 2 décadas el petróleo va a ser la principal fuente de energía como lo es hoy en día. Entonces, ya con eso, era lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si hay algunas preguntas pendientes en este breve repaso de lo que ha pasado en la industria petrolera y el overview de la industria nacional. Déjenme revisar el chat. No sé si Alejandra o Eduardo me pueden ayudar con las preguntas, porque si hay, porque estoy compartiendo pantalla. Sí, por aquí tenemos un par. Druvil te escribe lo siguiente. Ajá. Si Rusia logra liderazgo a nivel mundial para la producción y venta de petróleo, ¿crees que sería colocando taladros de ellos en nuestro país, extrayendo de nuestras reservas y nosotros haciendo descuentos para poder dar ingresos en dólares? Es decir, un mercado competitivo. De cierta manera, impulsar el mercado privado para nosotros ser competitivos a nivel mundial. Ok, bueno, yo te voy a decir cuál es mi opinión. Por supuesto, son opiniones personales totalmente. Yo creo que Venezuela dejó de ser relevante a nivel mundial, incluso para Rusia, en la industria petrolera. Si los rusos logran ser, no, ya son uno de los principales actores, tal vez el segundo o el tercero, como dijimos al principio, de la industria petrolera mundial, no va a ser por Venezuela. O sea, ellos tienen suficientes reservas, tienen una industria muy buena, y más bien han sacado a una de sus principales empresas, como es Rosneft o Rosneft, la sacaron de Venezuela más bien para evitar las sanciones norteamericanas, evitarse problemas. Entonces pusieron otra empresa estatal de la cual no se conoce, pero no creo que Rusia le apueste mucho a su futuro petrolero en Venezuela. Puede que siempre se mantengan buenas relaciones, que hagan algunas inversiones, por supuesto que sí, pero no creo que sea fundamental para los rusos la industria petrolera venezolana. Ale, no sé si hay otra Chévere. pregunta. También mencionaste que el reto de las petroleras iba a ser la reducción de costos, optimizar sus procesos, un nuevo sistema operativo. ¿Cuál crees que va a ser el reto de las non-oil companies, o sea, los consumidores? ¿Cómo crees que se van a manejar ellos? A ver, si me puedes repetir la pregunta, porque no te escuché muy bien con la conexión que tengo aquí. Discúlpame. ¿Cuál crees que va a ser el reto de las non-oil companies, los consumidores? En contraste a lo que mencionaste de que las petroleras tienen que reducir costos. ¿Cuál sería el reto de los consumidores?
Bueno, ya eso digamos que se sale de la industria petrolera, pero yo lo que sí veo es que las empresas en general, eh, y tanto a nivel mundial, y bueno, ni siquiera quiero entrar en la situación particular de Venezuela, pero creo que se está reduciendo muchísimo los costos de transporte y más bien el consumo, como lo mencioné, la demanda de petróleo se va a mantener baja y no creo que se vaya a recuperar tan rápidamente a los niveles de los años anteriores, luego de esta pandemia y lo que llaman el new normal, ¿no? De mucha gente trabajando desde casa, etcétera, etcétera, y más en la situación venezolana, donde ahora tenemos el problema de la escasez de gasolina también, tanto a nivel nacional como la novedosa situación en la capital. Veremos qué pasa con la situación, pero yo lo que creo es que ante las limitaciones, muchísima gente va a trabajar desde casa. Chévere. Por aquí preguntan también, Latinoamérica y el Caribe venía desarrollando un decrecimiento económico constante en los últimos 5 años. ¿Crees que las medidas para renovarse o poner constante la recesión económica va a ser más complicada para ellos que en el resto del mundo? Bueno, yo creo que el panorama latinoamericano es complejo, sin duda, pero bueno, entrar a decir cómo nos va a ir, a tratar de predecir el futuro, creo que sería osado de mi parte. Como ustedes saben, hay un dicho de los economistas que es que uno tarda la mitad del tiempo prediciendo qué va a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasó, pero en general yo veo la situación de Latinoamérica bien complicada luego del coronavirus, porque ya veníamos un poquito mal, desacelerando el crecimiento de nuestra economía, ni hablar de Venezuela, pero ahora con este shock a nivel mundial, eso también influye mucho en el precio de los commodities y Latinoamérica es un continente que exporta muchos commodities y bueno, precios bajos de commodities como el petróleo nos va a afectar bastante. Chévere. Por aquí Elkin te pregunta, con la reunión que va a suceder este fin de semana de la OPEP Plus, el precio del WTI subió un poco hoy. ¿Consideras que si se aprueba más la reducción, seguiría subiendo el precio? Bueno, debería. Eh, la lógica nos dice que a menor oferta el precio debería ajustarse un poquito hacia arriba. Y yo estimaría que sí suba, aunque tal vez ya el mercado recogió esas expectativas y más bien si no hay un recorte lo suficientemente bueno o una decisión suficientemente buena con las expectativas que tiene el mercado, que hoy en día está bastante optimista en general, más bien el petróleo podría caer, pero nuevamente, la bola de cristal no la tengo. Chévere. Eduardo está por ahí. Eduardo, ¿estás para Sí, pasarte aquí la palabra? estoy activo. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos perfecto, Eduardo. Si no hay otra pregunta, podemos hacer el cierre ya, te lo dejo en tus manos. No, mira, yo quería, yo mismo ¿Puedo hacer tengo una una última pregunta pregunta, para ti Juan? y no sé quién está hablando, lo voy a invitar a que la escriba en el chat. Al mismo tiempo, antes de leer una pregunta en el chat que vi, creo que Ale no leyó, si no me corriges si me equivoco, antes de seguir, quería invitar a todos los que están conectados todavía a que nos den su correo en el chat, precisamente para hacerles llegar de parte de Valde un cupón de descuento de 20% en nuestros cursos. Entonces, ese es como un premio que quisimos darle a todos los que se conectaron el día de hoy. Bueno, la pregunta que veo en el chat, que no sé si Ale te la leyó, repito, corrígeme si es que me equivoco, es de Jorge Manuel, que dice, ¿qué tipo de petroleras crees que serán las que tengan mayor probabilidad de sobrellevar esta crisis? Bueno, yo creo que las grandes, como lo mencioné, Shell, Exxon, BP, las grandes son las que las veo con mejores chances porque, bueno, tienen años y años de historia y han surfeado todas las crisis del petróleo, han vivido petróleo, bueno, como dijimos, desde menos $37, precio negativo, hasta boom de $140,
y siempre se han mantenido. Así que yo creo que siempre hay que apostarle a las grandes. Excelente, excelente. Mira, aquí tengo otra pregunta. Aquí te piden tu opinión sobre el problema de exportación del petróleo venezolano en las circunstancias de las sanciones. Si estás de acuerdo con la opinión de que por esa razón la exportación es menos de 500.000 barriles diarios. ¿Qué hacer si eso es así? Y si en esta situación va a caer la producción nacional. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero coincido en lo que, yo creo que en el mismo enunciado de la pregunta está la respuesta y coincido. O sea, por lo que entiendo, o sea, yo opino que como no tenemos serias limitaciones para exportar nuestro petróleo, lo estamos haciendo por medio de la petrolera rusa Rosneft. La sancionaron y se fue, era nuestro principal intermediario para exportar el petróleo. Luego hubo un par de compañías mexicanas que nos estaban ayudando con la exportación, ya no lo están haciendo. Entonces, de hecho, hoy estaba viendo un reporte de Reuters que decía que las exportaciones cayeron en un 50%, que estábamos exportando unos 500.000 barriles, algo así era, entre 500.000 y 450.000 barriles diarios. Entonces, por supuesto, si no conseguimos cómo colocar nuestro petróleo, que de por sí ya está difícil porque el mercado está saturado, pero si nosotros no conseguimos cómo exportar nuestro petróleo debido a las sanciones, por supuesto eso se va reflejado en la producción, porque nosotros tenemos un límite de inventario, y a medida que esos inventarios que ya están, había leído según Reuters, en más del 80% de nuestra capacidad de almacenamiento de petróleo crudo físico, si esa capacidad llega al máximo y no podemos exportar nuestro petróleo, por supuesto que se dejará de producir porque no hay dónde guardarlo. Excelente, excelente. Mira, aquí hay una pregunta que me parece interesante, la hace Jordan. Él dice que tú mencionaste que para recuperar la industria petrolera nacional es necesario una inversión que se estima en alrededor de 100.000 millones de dólares para volver a niveles de producción de finales de los 90, que si mal no recuerdo, fueron unos niveles históricos por lo alto que fueron, más de 3 millones de barriles diarios. Ya, quiero hacer un paréntesis ahí antes que cierres eso, porque quiero ser preciso, porque tal vez no fui lo suficientemente preciso. Okay. No a la producción de finales de los 90, a 2 millones de barriles diarios, Al final de los 90 llegamos a 3.500.000 barriles. O sea, necesitamos, eso ya es casi que soñado, ¿no? Esa producción que llegamos a tener hace 20 años. Yo creo que los 100.000 millones de barriles, según especialistas como lo mencioné, Francisco Monaldi, son necesarios entre 100 y 120.000 millones para llegar a 1.700.000, 2 millones de barriles diarios estimados. 100.000 millones de dólares. Sí, correcto. Claro, claro. Y no, bueno, esa cifra de finales de los años 90 realmente sería una cifra soñada. Es más del doble de lo que nos envió Irán, si no me equivoco. No, pero si ya puedes va. confirmarlo tú. Discúlpame, Eduardo, no mezclo. O sea, Irán, acuérdate que nos envía gasolina. Aquí estamos hablando de producción de petróleo. Ok, buena acotación. Sí. Y bueno, para terminar la pregunta que nos hacía Jordan, era, ¿cuáles crees tú que serán los principales aliados donde Venezuela se pueda apoyar para conseguir esa inversión necesaria para llegar a esos niveles de producción que mencionas? Bueno, yo creo que para eso vamos a necesitar que se solucione el tema político, porque para que nos den acceso a las multilaterales, un monto de esa magnitud solo se consigue por multilaterales como bueno, el FMI, la CAF, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es una opinión personal. No, totalmente de acuerdo. Son organismos que serían principales actores en la recuperación de la industria petrolera nacional. Sin duda, necesitamos ayuda masiva, tanto de multilaterales y, por supuesto,
Privado. La industria petrolera mundial, los principales actores que vengan a invertir fuertemente aquí en Venezuela, porque nosotros no tenemos el flujo de caja como bien sabemos. Excelente, es así, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Marcos, yo te iba a pedir tu opinión, porque antes de cerrar esta actividad, si no hay más preguntas, todavía pueden dejar sus preguntas en el chat. Y es que hubo un gráfico interesante donde mostrabas los niveles de precio de petróleo necesarios para que cada país equilibrara su presupuesto nacional. Y me llamó la atención el caso de Irán, en el que ese precio es alrededor de $200. Un precio que bueno, tú me corregirás, pero si no recuerdo, jamás en la historia se ha visto un precio tan alto. No. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sin duda alguna los iraníes tienen problemas. Y de hecho se dice que ellos le ha caído como del cielo, ¿no? La situación de Venezuela, porque en todas partes del mundo están full los inventarios tanto de petróleo como de sus productos derivados, como son la gasolina, y ellos, bueno, lograron colocar esa gasolina que tenían ahí almacenada a Venezuela, pero probablemente cuando se reactive la economía y la vida a niveles, digamos, relativamente normales, con limitaciones en Irán, ya no le sobre tanta gasolina para exportar y eso va a ser otro problema. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no sé qué decirte, pero o sea, sin duda alguna, Irán debe tener un déficit fiscal brutal. Sí, bueno, yo creo que la recuperación de Irán, si se da, va a marcar la pauta y nos va a dar un ejemplo de cuál debería ser el camino de la industria petrolera aquí en Venezuela, ¿no? Por aquí veo que llegó una última pregunta antes de cerrar, y es que Jordan nos dice que en relación con esta misma pregunta, nos dice, ¿cuál es el valor promedio que debería estar el dólar para cubrir el presupuesto nacional? Supongo que aquí en Venezuela. Si es que existe un dato oficial, contable, o que sea una especie de guía sobre nuestro presupuesto. Yo creo que él se debe referir el barril, exacto, ahí lo acaba de poner en el chat. Sí, el precio del barril en dólares. Sí, exacto. Bueno, mira, no hay una estimación seria de cuánto es esa cifra, de cuánto necesitaría Venezuela. En años anteriores, el actual gobierno presupuestaba, hacía el presupuesto nacional con base en un barril a $60 en años anteriores. Recuerdo también agencias consultoras nacionales muy reconocidas que decían que Venezuela también hace unos años atrás necesitaba unos $200 por barril, pero hoy en día no se tiene una estimación viable o fiable, mejor dicho, de cuánto sería. Sí, es un dato muy difícil actualmente de conseguir. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Marcos, ya para cerrar la actividad, quiero darte muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. También muchísimas gracias al Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Central de Venezuela, al Centro de Estudiantes de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Central de Venezuela, representado aquí por Alejandra. Alejandra, muchísimas gracias también por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo más. Y antes de darte la palabra... Bueno, gracias a ustedes. Excelente. Bueno, iba a decir que antes de darte la palabra, quiero invitar a todos a que estén pendientes de las redes de Value, porque ya en poquitos días vamos a estar anunciando nuestro curso online de inversión en la Bolsa de Valores de Caracas, si alguno está interesado y vamos a estar dando toda la información por ahí. Y bueno, listo, Alejandra. Sí me pasa, lo recomiendo. Gracias, Marco, gracias. Alejandra, bueno, gracias a ustedes, muchachos, por estar aquí hoy. Claro, rescato la posición de Marcos, que es el optimismo. Sabemos que es un momento difícil, pero después de las grandes crisis vienen las oportunidades y crean que es momento de innovaciones, de alternativas, de buscar
mejoras en los procesos, optimizaciones, y tanto para ingenieros, economistas, todos los profesionales van a tener cabida después de esta crisis, así que no se desanimen, créanme que de todo vamos a poder sacar una oportunidad. Gracias a Marcos por la increíble presentación y a Eduardo en nombre de Value por todo. Ya me voy despidiendo. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por ese speech. Se nota que eres la munera, qué clase de speech. Y bueno, sí, o sea, en eso me quise enfocar, en las oportunidades finales, porque ya lo malo de la situación venezolana lo conocemos todos. Y bueno, ya para cerrar yo por mi parte, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación al equipo de Value. Les veo un futuro muy prometedor, como sabes, les apuesto a ustedes. Síganlo por las redes, ahorita las dice por ahí Eduardo. Yo por mi parte también pueden seguirme por mi Twitter e Instagram. No sé si ya dejé de compartir pantalla, pero se los había colocado ahí. @capotepisomarcos, tanto en Twitter como en Instagram, sobre todo en Twitter, que se presta más para estos temas. Y agradecidísimo con el centro de estudiantes de Economía y de Ingeniería en Petróleo de mi alma mater, la Universidad Central de Venezuela. Muchachos, sé que la situación de la universidad, bueno, es complicadísima, pero créanme que vale la pena echarle pichón, terminar su carrera, que es la mejor inversión que pueden hacer en educación, tanto de tiempo como de dinero. Así que sigan echando para adelante, que las oportunidades van a estar, si no es aquí, en otro lugar. Pero échenle pichón y bueno, un fuerte abrazo a todos mis queridos usevistas. Buenísimo, Marcos. Bueno, nuevamente gracias por tu tiempo, por tus palabras. Como mencionaba Por acá Marcos, están pidiendo en el chat la presentación. Sí, como mencionaba Marcos, en nuestras redes, o sea, quería decirle a todos nuestras redes que nos sigan en Instagram, en Twitter, @maival_piso_u. Por ahí estaremos anunciando cuando ya la grabación del webinar esté en nuestro canal de YouTube, al cual también se pueden suscribir, maival_u. Y bueno, vamos a hacer lo posible para que dentro de las próximas horas, hacerle llegar a todos los que se registraron la presentación que utilizó Marcos el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Marcos, muchas gracias Alejandra. Espero verlos en futuras actividades. Vale, muchachos, bueno, nos vemos, saludos a todos y por Twitter vamos a estar compartiendo algunos de los gráficos que vimos aquí, ¿verdad? Voy a decirle a Eduardo para compartirlo. Un abrazo a todos. Seguro. Gracias.